Hola, mi amigo querido, qué bueno estar aquí nuevamente para el estudio de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga ricamente, que la palabra de Dios en este momento produzca frutos para vida eterna en la vida de cada uno. Vamos a orar. Padre querido que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre, engrandecemos tu nombre, reconocemos tu poder, tu misericordia, tu amor, tu gracia para con nosotros. Y esta noche nos disponemos una vez más a recibir tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Palabra de vida eterna, palabra que reconstruye, que restaura todo lo que el pecado destruye. Oh Señor, haz milagros están en este momento. En donde quiera que las personas estén oyendo tu palabra, haz maravillas. Tú eres poderoso, tú eres soberano y tú amas al pecador. Tú no quieres la muerte del impío, sino que él se arrepienta y vuelva a ti. Y en este momento queremos oír tu voz llamándonos una vez más en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos queridos, qué bueno estar con ustedes nuevamente en este momento. Tengo en mis manos la palabra de Dios. Este libro es conocido como la Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, en fin, tiene muchos nombres. Pero las enseñanzas del Maestro están aquí. Si queremos vivir una vida victoriosa, naturalmente no podemos hacerlo sin volver los ojos a la palabra de Dios y sin volver los oídos a los consejos divinos, porque a veces leemos, pero no practicamos. Cuando digo oídos, me refiero a asimilar las verdades y a colocarlas en práctica en la experiencia de cada uno. Vamos al texto bíblico. En realidad, el texto para hoy sería todo el capítulo 24 de San Mateo. Vamos a hablar de la gran esperanza. El título para el mensaje de esta noche es ese, la gran esperanza. Y esa gran esperanza pues es la venida del Señor Jesucristo a esta tierra para colocarle un punto final a la historia del pecado. Porque como dije ayer, ¿de qué valdría que el Señor nos da su gracia, nos perdona, nos salva, pero nos deja sufriendo en este mundo de miseria, de dolor, perdiendo a nuestros seres queridos, sufriendo traición, violencia, explotación? No tendría sentido la salvación si vamos a permanecer en este valle de oscuridad para siempre. Por eso la venida de Cristo es importante en la vida de los cristianos, porque con la venida de Cristo se colocará un punto final a la historia del pecado en este mundo. Pero como el capítulo 24 es grande, ahí se habla de las señales de la venida de Cristo, se muestra todo lo que está sucediendo en nuestros días y se nos advierte que así como cuando la higuera comienza a florecer, ya sabemos que el verano se acerca, así también cuando, dice Jesús, cuando viereis todas estas cosas que están mencionadas en Mateo 24, ya ustedes tienen que prepararse porque la venida del Señor Jesús está cerca. Pero la inquietud humana es ¿cuándo? ¿Cuándo? Exactamente cuándo. Entonces vamos al texto bíblico a partir del versículo 36. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe. Está hablando del día y de la hora de la venida de Cristo. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Quiere decir que el día y la hora de la venida de Cristo ya están marcadas en la agenda del Padre. Los ángeles no lo saben. Ningún ser humano puede saberlo. Es por eso que a veces los hombres somos ingenuos al querer descubrir el día y la hora de la venida de Cristo. El otro día yo le dije a una persona muy interesada en profecías que quiere saber cuándo Cristo viene. Le dije, mira, Dios no nos ha revelado el día y la hora. Y él me dice, sí, pastor, el día ni la hora no, pero el mes y el año sí, podemos descubrir. No, querido, ni el día, ni la hora, ni el mes, ni el año. La venida de Cristo, el día, la fecha, no fue revelada. El énfasis de la Biblia no es en cuándo vendrá Jesús, no es en la hora, en el día en que Jesús vendrá. El énfasis de la Escritura es cómo debes estar tú preparado para el encuentro con Jesucristo. Entonces, en lugar de estar preocupados en descubrir, a ver, que esta coma en la profecía tal vez quiere decir esto, porque tal vez esto indica que va en esta ocasión, en esta circunstancia.
olvídate. En lugar de estar preocupado con eso, prepárate. ¿Y cómo se prepara para el día de la venida de Cristo? 3 cosas. Ora todos los días. Estudia de la palabra de Dios todos los días. Y busca una persona y comparte tu fe con esa persona. Cuando tú haces eso, estás caminando con Jesús. Estás siendo un discípulo de Jesús. Estás conectado a Jesús. Y como resultado, el carácter de Jesús se transforma en tu vida y estás listo. Jesús puede venir en cualquier momento. A ti no te preocupa eso. Tú vives cada día como si fuera ese día Jesús a volver. Pero tú trabajas como si Jesús no fuera a volver. Trabaja, pero prepárate como si ese fuera tu último día. Entonces, sigo leyendo el texto. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora mira, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también el día de la venida del Hijo del Hombre. Muy bien, voy a parar de explicar aquí. Dice el propio Señor Jesucristo, estas palabras de Mateo 24 fueron pronunciadas por el propio Señor Jesucristo. Y él dijo que el día y la hora de su venida nadie sabe, solo el Padre. Y cuando llegue el día y la hora en la agenda del Padre, el Señor Jesús va a volver, porque respecto de su primera venida, la palabra de Dios dice, y llegado el cumplimiento exacto del tiempo, el Padre envió a su Hijo nacido de mujer. Y con relación a la segunda venida, cuando llegue el cumplimiento exacto del tiempo, Jesús vendrá. No nos toca a nosotros tratar de descubrir el día y la hora. Pero Jesús dice, pero será como en los días de Noé. ¿Y cómo es que fue en los días de Noé? Entonces dice, la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento y nadie se daba cuenta de nada hasta que Jesús volvió. Ahora, hay que saber interpretar las escrituras, porque alguna persona puede tomar este texto y decir, comer, beber, casarse, darse en casamiento, está malo. Eso es como en los días de Noé, que el diluvio los destruyó. No, querido, no está diciendo eso. Está hablando de lo sorpresivo que será el evento de la segunda venida de Cristo. Dice que en los días de Noé nadie se daba cuenta de nada. La gente, como todos los días, comía, bebía, se casaba, se daba en casamiento, todo normal. Yo diría hoy, los alumnos iban a la escuela de mañana, los trabajadores iban a la fábrica, a la empresa a trabajar. En fin, en los hospitales los médicos estaban atendiendo, las enfermeras estaban cumpliendo con su deber. Todo continuaba como si fuera un día cualquiera, normal. En los días de Noé fue así. Vamos un poco a pensar en el diluvio. Noé apareció diciendo que si el pueblo no se arrepentía, Dios iba a destruir el mundo con una lluvia que no iba a parar nunca. Cuando Noé habló esto, nadie le creyó. ¿Sabes por qué? Porque hasta aquel día nunca había caído una gota de agua del cielo. Jamás, nunca. Es como si yo en este momento dijera así, prepárense porque mañana va a caer billetes de $100 del cielo. Ahora, nadie es loco de creer lo que estoy diciendo. ¿Cómo es que va a caer billetes de $100 del cielo? Eso nunca sucedió. Pues cuando Noé dijo, va a llover mañana o va a llover en algún momento, nadie creía. ¿Por qué? Porque nunca había caído una gota de agua del cielo. ¿Y cómo se regaba la tierra? Pues con un vapor que salía de la tierra. Eso narra Génesis. Así que la gente pues estaba tranquila. Tal vez algunos, porque para todo hay gente que cree, algunos creyeron que no, sí, yo creo que Noé está hablando la verdad. Algunos le dijeron, no, es un loco, un demente, un desquiciado. ¿Cómo es que va a llover? Nunca va a llover. Pero muchos creyeron,
Ayudaron a Noé con dinero, con madera, con materiales para construir el arca, porque Noé dijo, vamos a construir un arca enorme. Y cuando venga el diluvio, los que entremos al arca seremos salvos. Y todos pueden entrar si ustedes quieren. Podemos construir inclusive 2, 3, 4, 5 arcas para que quepan todas, pero todos los que creen en la palabra de Dios y entran serán salvos. Pero queridos, pasó 1 año, 2 años, 50 años, 70, 80, 90, 100 años y pues no llovía. Entonces todo el mundo comenzó a desanimarse, a ir para aquí, para allá. Pasaron 120 años, Noé predicando, va a llover, arrepiéntanse. Pero la gente pues no hacía caso, se reía de Noé, se burlaba. En nuestros días será igual. Pedro dice que en los últimos días aparecerán muchos burladores, riéndose de la fe de aquellos que dicen Jesús va a volver. ¿Por qué? ¿Cómo Jesús va a volver? ¿Dónde va a aparecer en el cielo? No, eso no puede ser verdad. Pues la gente antes del diluvio decía igual, no, ¿cómo va a llover? Nunca va a llover. Pero de repente el arca se cerró. Y los únicos que, porque fueron los únicos que creyeron finalmente, fueron Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras. Y nadie más. Entonces un día, cuando estaba todo normal, como en los días de Noé, será el día de la venida de Cristo, la gente estaba comiendo, bebiendo, yendo a la escuela, yendo al trabajo. De repente apareció en el cielo una nube tamaño de la palma de una mano. Y esa nube negra comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Y la gente se empezó a asustar y miraba para todo lado y la nube se hizo gigantesca. Y ahí la gente se acordó y de repente truenos y rayos y relámpagos. Y entonces la gente se acordó de lo que Noé había dicho y todos corrieron al arco, corrieron. La puerta ya estaba cerrada. Noé, por favor, ábrenos la puerta. Ya la puerta estaba cerrada porque manos invisibles, angélicas, cerraron la puerta del arca. Pero por favor, Noé, nosotros te ayudamos financieramente a construir el arca. Nosotros contribuimos con madera, con trabajo. Ábrenos, por favor. Pero es que abrir el arca ya no dependía de Noé. Ahora era asunto de Dios y la puerta estaba cerrada. Y tú sabes que el Apocalipsis dice que hoy es el tiempo de gracia, pero que el tiempo de gracia un día se va a cerrar, se va a acabar. Hoy día podemos entrar al arca y el arca es, la iglesia es un símbolo del arca, la iglesia. Ahora, hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay gente hipócrita, hay gente mentirosa, hay gente que no vive lo que predica, hay gente que enseña una cosa y hace otra cosa para ser un mentiroso de 2 caras, hipócrita como esa gente. No, yo no quiero ir a la iglesia. Interesante, porque en el arca habían animales. Tú conoces la historia. Dios ordenó a Noé llevar 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. Ahora imagínate, el olor, yo no diría ni el olor, el mal olor dentro del arca. Ventanas pequeñitas, cerradas, herméticamente. ¿Cómo es que se convivía dentro del arca? Yo no sé, debería ser el ambiente horrible, pero era el único lugar donde el pueblo de Dios estaba reunido para salvarse del diluvio. Hoy la iglesia es un símbolo del arca. No siempre vas a encontrar en la iglesia todos seres humanos que han aceptado a Cristo, que han sido transformados por el Evangelio. Muchas veces vas a encontrar gente que solo aceptó la doctrina, solo aceptó la teoría, pero su vida nunca cambió. Entonces, dentro de la iglesia continúan viviendo la vida que siempre han vivido. Son iracundos, son feroces, son mordaces, son criticones, son condenadores. Nunca, la gracia de Dios nunca los ha transformado. ¿Cómo convivir ahí? Pues es el único lugar débil o defectuosa como la iglesia de Dios pueda ser en esta tierra. Es el único objeto de consideración de Dios. Es ahí que Dios está reuniendo a sus redimidos. Entonces, allá en los tiempos de Noé, cuando la gente llegó ya, pues era tarde, la puerta de la gracia se había cerrado, así como por la segunda venida de Cristo, por ocasión también la puerta de la gracia cerrará. Hoy día podemos entrar y salir,
Entrar y salir, entrar y salir, cuantas veces sea. Si has salido ya 5 veces de la iglesia y estás volviendo por la 6ª vez, bienvenido. Me voy otra vez, pues vuelve. Pero ten en cuenta una cosa, que cuando tú menos lo esperes, porque este es el tema de Mateo 24, el elemento sorpresa. Nadie sabe el día ni la hora de la venida de Cristo. Él vendrá como el ladrón en la noche, y el ladrón no te avisa, no te manda una tarjeta, no te manda un WhatsApp diciéndote, mira, prepárate porque esta noche a la 1 de la mañana voy a asaltar. No, él asalta sorpresivamente. La venida de Cristo será así, sorpresivamente, el elemento sorpresa. Nadie espera, nadie cree, y de repente Jesús ya está volviendo. Entonces prepárate, porque sale, entra. Pero cuando se cierre la puerta... Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Qué cosa es blasfemia? Hablar contra Dios. Colocarse contra Dios. Y hay 2 maneras de colocarse contra Dios. Hablas mal de Él, o entonces